Escribir sobre una persona cercana, en este caso mi abuelo, pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. El primer inconveniente, o más bien un peligro, diría yo, podría ser, en todo caso, la falta de ecuanimidad, quizá un entusiasmo excesivo o una tendencia a ser partidista en ciertos sentidos, llevado lógicamente por el amor que la figura de Jardiel me inspira. Creo poder haber compensado eso con una objetividad y con una rigurosidad. La ventaja que me ha supuesto el parentesco familiar a la hora de hacer este estudio de investigación sobre el teatro de Jardiel Poncela, pues ha sido principalmente el conocimiento profundo y constante que tengo de su obra y, por supuesto, gran cantidad de material inédito al que he podido acceder por vías familiares, que está en mi posesión y que por primera vez en este libro se presenta, como es el caso de un modelo de teatro móvil que Jardiel inventa, un sistema nuevo de escenografía que hemos podido, en este caso en la editorial, reproducir los planos y el sistema de mecanismo por primera vez. No, yo no lo llegué a conocer, yo nací unos años después de su defunción, sin embargo, pues he vivido, pues por supuesto, toda mi vida con mi madre, que estuvo todo el tiempo con él y que además también fue actriz, participó en algunos de sus últimos montajes y conocía muy de dentro la manera que tenía Jardiel, no solamente de escribir, sino de montar, de representar y de estructurar sus comedias desde el punto de vista de la puesta en escena. Sí, era una persona con mucho sentido del humor, tenía muchos amigos y trataba con ellos muchas veces en broma, tenía una especie como de lengua coloquial, utilizaba mucho los camelos, las frases hechas, las frases con doble sentido. Todos los que le conocieron personalmente y que asistían a sus tertulias o que tenían trato con él de algún tipo, bien profesional o bien personal, dan fe de esta forma extrovertida de Jardiel, que estar con él pues siempre se aprendían cosas y siempre se divertía uno por su manera de expresar todos los asuntos de los que se trataban. Jardiel es un autor moderno, no está en absoluto pasado de moda porque él hizo un teatro de vanguardia, muy adelantado para su época, que, aunque fue muy apreciado por el público, ciertos sectores de la crítica no entendieron en su momento, precisamente por las innovaciones que traía al teatro. Entonces, sus obras se representan en la actualidad, siempre que se representan tienen un gran éxito y están cada vez mejor consideradas por los críticos. Esto se debe a varios factores. Aparte de la calidad intrínseca de la estructura teatral y de sus diálogos, son obras atemporales, no están limitadas a un momento concreto, no hay referencias al momento histórico concreto, con lo cual no han perdido vigencia. Son obras de temas eternos, no de temas limitados, con lo cual se pueden tener interés en cualquier momento. Son obras cosmopolitas, no están vinculadas al costumbrismo del teatro que había a principios de siglo en España, ¿no? del sainete y la comedia de costumbres, que es un género difícil de trasladar a otros lugares o difícil de traducir. El teatro de Jardiel es muy moderno, es muy cosmopolita y sus obras igual pueden estar ambientadas en Madrid, que en París, que en Buenos Aires, en su momento o ahora. No pierden actualidad. Es uno de los precursores, por supuesto, del teatro inverosímil, del teatro del absurdo, y cada vez se está reconociendo más las innovaciones que él hizo, tanto desde el punto de vista de estructura como desde el punto de vista de renovación del humor. El teatro, cuando él empieza, el teatro cómico es un teatro basado en la gracia de la frase, lo que importa no es lo que sucede, sino cómo se cuenta lo que sucede, y lo que hace Jardiel es desvincularse de la frase y hacer énfasis en el humor de situación, en las cosas que no dependen del chiste, no dependen de los juegos de palabras, sino dependen de la gracia intrínseca de la situación en que se hallan los personajes. No, es un teatro, diríamos, en donde se intenta mostrar lo absurdo y lo caótico que es el mundo. Cómo, con muy pocas premisas, un ser humano puede encontrarse en medio de una situación disparatada sin haberlo intentado. No es una sucesión de gags continuados, sino que todos tienen una vinculación muy directa con lo que está sucediendo. De hecho, los elementos cómicos de las obras de Jardiel, si los descontextualizamos, no tienen gracia. No son chistes que puedan contarse o situaciones que puedan mencionarse fuera, sino que solamente dentro de la estructura de la obra teatral tienen su efecto. Por eso, de ahí la vigencia de su teatro. Hoy en día no tenemos ningún equivalente a ese tipo de teatro. Las grandes figuras teatrales de inicios del siglo XX, como puede ser un Jardiel en lo cómico, como puede ser un Benavente en la alta comedia, o como puede ser un Valle Inclán o un Lorca, tristemente hoy en día no tenemos ningún punto de comparación. No hay grandes autores en este momento, aunque
puede haber obras de gran valía puntualmente. Sí, Jardiel creó una escuela de teatro que tuvo una serie de seguidores, pues Alonso Millán puede ser uno de los últimos, ha habido una serie de jardielistas, pero que han sido de alguna manera discípulos o en todo caso imitadores del teatro de Jardiel. Si tuviéramos que pensar hoy en día en un gran nombre del teatro español, pues creo que tendríamos problemas y los que nos dedicamos a ello estaríamos en desacuerdo, no encontraríamos una figura que destacara evidentemente por sus logros. Sí, el humor es una cosa muy seria porque te ayuda a defenderte de la incongruencia del mundo. Bueno, es una frase muy antigua, atribuida más modernamente a Unamuno, de que la vida es una tragedia para los que sienten y es una comedia para los que piensan. Entonces las personas reflexivas, que contemplan la vida como un espectáculo, se dan cuenta de lo absurdo de la conducta del ser humano y eso se traduce en el humor. El humor es un arma para defenderse de lo externo y una actitud vital que te permite pues vivir de una manera más alegre y una manera más desenfadada, te ayuda a desvincularte de los dolores, te ayuda a quitarle hierro a las tragedias que nos suceden, aparte de ser, por supuesto, obviamente una gran herramienta literaria que puede servir para atacar a lo atacable, como puede ser a través del arte de la sátira, como puede ser para burlarse de esquemas fallidos, como puede ser la parodia. Hay muchas formas de humor y todas tienen un alto contenido literario y una gran efectividad social. Jardiel decía que el humor efectivamente es una cosa muy seria, que era un género de pleno derecho, que no había que despreciarlo y que tristemente muchas personas consideran que lo dramático es más importante. Pero él se remitía a los clásicos griegos, donde lo dramático no existía, donde lo que existía en el teatro era la tragedia real y la comedia, totalmente separadas y totalmente desvinculadas una de otra. Reír por varias razones. Primero porque no es únicamente un estudio del teatro de Jardiel en cuanto a los textos literarios, que incluyen todas sus obras, cosa que no se había hecho hasta el momento, sino que presenta toda una teoría de cómo él concebía la vida ya digo, como un esquema caótico donde solamente el humor podía traer un poco de coherencia. Entonces, en su explicación, la manera de escribir de Jardiel es muy divertida, no únicamente en sus textos teatrales, sino también en sus ensayos y en sus prólogos, y por ese lado el lector que lo lea pues va a divertirse. También tiene la obra una gran cantidad de citas textuales de las comedias de Jardiel para ilustrar los puntos teóricos que se mencionan, con lo cual la lectura pues está siempre amenizada por esa frase divertida, por esa situación entretenida que se presenta. Hay abundancia de citas, muchas de ellas de obras desconocidas, y creo que puede ser una cosa muy interesante para el lector o para el espectador que sí haya conocido 2 o 3 obras de Jardiel Poncela, pero que no haya tenido acceso a toda su producción. Y para decirlo así, yo después de estudiar su vida y de haber escrito una biografía anterior que se publicó hace unos años, creo que él no lo pasó tan mal, su vida no tuvo tantos problemas, salvo en la última parte. Él se divirtió muchísimo, él fue feliz, a él le gustaba escribir, le pagaban para que escribiera, con lo cual le pagaban para que fuera feliz, para que se divirtiera. Sí tenía una gran capacidad de trabajo, escribía todos los días, escribió obras en todos los estados de ánimo, tanto cuando estaba feliz como cuando no lo estaba. Y efectivamente sus fracasos, por así decirlo, pues fueron fracasos más en el terreno personal, fueron fracasos amorosos, porque fue una persona con una vida muy ajetreada en lo romántico. Los últimos años de su vida, él padecía un cáncer de laringe, que fue lo que acabó con él, y sí fueron años más tristes. Incluso en esos años de enfermedad, incluso de pobreza, porque la llegó a sufrir, fue capaz de seguir escribiendo obras cómicas en el mismo estilo. Era su forma de vivir. Además, tampoco sabía hacer otra cosa, porque él se había dedicado desde muy joven a la literatura. Dominaba muy bien el arte de la escritura, tuvo éxito en el teatro, tuvo éxito en la novela, también es un gran poeta, es una faceta poco conocida, un buen ensayista, y vivía dedicado a la literatura. Por la mañana escribía, por la tarde iba al teatro a dirigir la obra o a supervisar la obra que estuviese en ese momento preparándose, y cuando tenía un rato libre iba a ver comedias de otras personas. Vivía en la literatura todo el tiempo. Por la noche, en las tertulias, obviamente se hablaba de literatura. Era su manera de evadirse, por supuesto, de los dolores de la vida.